buenos días, público oyente. Como siempre estamos hoy sábado 25 de octubre, estamos como siempre tocando el tema, el podcast, el ser. En este día vamos a desarrollar un tema muy importante, el origen del hombre. Para ello tenemos al doctor Fernando Jaro Vivas, que también es antropólogo, sociólogo. Doctor Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, Giovanna, y buenos días a todos los que nos escuchan y nos miran por este canal 47 en esta temporada del ser del hombre, y en su capítulo, pues, que es el origen del hombre. Un tema altamente filosófico, con incidencias de participación de la ciencia, de la religión, incluso del derecho, ¿no? Porque hablamos del origen, en este caso, de la persona humana, ¿no? Sí, del concebido, de esos temas, ¿no? La filosofía, el derecho, también la ciencia, también, doctor, y ahí también viene, creo, la religión, ¿no? Pero este tema hoy lo tocamos filosóficamente, doctor. Con todo gusto. Sí. Doctor, como primer punto para empezar, usted nos dirá, ¿la filosofía puede explicar el origen del hombre o mejor, o la ciencia? Sobre eso existe, tratando de explicar, bastante discusión, ¿no? ¿Qué cosa es el conocimiento científico y qué es el conocimiento filosófico? El conocimiento científico es el conocimiento que surge a raíz del aporte de las ciencias, de la tecnología, de la investigación científica, basada en métodos, basada en experimentación, en comprobación, en teorías, y etcétera, ¿no? Ahí viene el conocimiento científico. Pero el conocimiento filosófico, muchas veces decimos que va más allá de lo que la ciencia ha entregado. Va más allá de lo que tal vez el conocimiento religioso u otro tipo de conocimientos ha encontrado. Entonces, cuando tú me preguntas sobre la filosofía, ¿puede explicar el origen del hombre mejor que la ciencia? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque la filosofía, para poder entender sobre el origen del hombre, tiene que basarse en dos teorías. Dos teorías importantes. ¿Ya? La teoría científica y lo otro, pues, el conocimiento tal vez religioso sustentado en la fe. Entonces, sí, se sustenta filosóficamente en dos concepciones, tanto la concepción del mundo científica y la no científica. Desde luego, diríamos que la filosofía es la mejor forma de explicar el origen del hombre, pero basada a la luz y el reforzamiento y el respaldo que la ciencia le va a dar. Por ahí yo diría que sí, es procedente, ¿no? Pero ese conocimiento científico, los aportes, los hallazgos de la ciencia, que en estos últimos tiempos se ha dado gracias, pues, a la antropología, a la arqueología y otras ramas más, pues, científicas, como la química, el carbono 14 y otro. Hoy día que hay tantos otros aportes más sofisticados, podríamos sí señalar, pues, ¿no?, de que el origen del hombre tiene un momento determinado y el resultado de un proceso largo, evolutivo, en comparación, pues, a otra teoría que te dice ese no es su origen, sino su origen, pues, es el resultado de la voluntad y la creación divina. Muchos creen eso. La mayoría, digamos. Sí, la mayoría, por la religión, que se inclina bastante. Claro. Entonces, doctor, filosóficamente al respecto, en palabras sencillas, ¿qué nos podría decir? Filosóficamente podemos decir que sí es factible explicar el origen del hombre
a raíz de las posturas y los avances que la ciencia ha ido entregando estos últimos tiempos. Pero ahí, quizá un poquito relacionando, doctor, con la religión, dice, ¿qué significado tiene el hombre que ha sido creado a su imagen y semejanza, o sea, de Dios, ¿no? Bueno, esto ya nos lleva a otro tipo de discusión, ¿no? La otra postura, ¿no? La otra postura señala de que en vez de basarse en la ciencia, en la importancia de la tecnología, los aportes científicos, los hallazgos que han encontrado, pues, evidencias de que el hombre, pues, no apareció en el mundo así como estamos, sino somos de un largo por el proceso de divino. evolución. Hay otra postura que dice, no, el hombre es resultado de la creación de un ser superior que lo creó a su imagen y semejanza. O sea, el hombre apareció en esta faz de la tierra así, biológica, social y psicológicamente perfecto, con todas estas facultades, con la capacidad de poder poner nombre a las cosas, ¿no? Árbol, río, animal. Pero también hay otra postura, doctor, que también ya por estudio conocemos, ha sido la generación, ¿no?, de los Homo sapiens sapiens, que hemos ido evolucionando. Claro, pero por eso cuando tú me preguntas qué significado tiene el hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, el significado es profundo, de que este es un ser que apareció perfecto, que apareció en la faz de la tierra con todas estas facultades biológicas y mentales y sociales. ¿Por qué? Porque es imagen y semejanza de Dios. Ahora, la otra postura que tú me dices, esa ya la postura, pues, evolucionista. Que hay muchos autores, y dentro de ellos, pues, el gran Charles Robert Darwin, ¿no?, con su famosa teoría evolucionista, que el hombre es resultado de un largo proceso de evolución de especies inferiores, que gracias a la ley de la selección natural fue imponiendo sus condiciones. Claro, hoy cada vez está más claro, hay nuevas evidencias, nuevos autores, dentro de ellos esta obra que siempre recomiendo leerlas en las aulas universitarias, Sapiens, de Yuval Harari, que señala, pues, de que este proceso de evolución tiene algunos millones de años, y que nosotros somos resultado de la evolución de otras especies inferiores que están evidenciadas ahí en los hallazgos científicos, ¿no? También, claro, y que este Homo sapiens, antes de ¿qué cosa existió? Esa es la gran pregunta, creo que todos tenemos vacío, creo, doctor. Antes de la evolución del hombre, ¿qué cosa existía, no? Antes de Cristo, se podría decir, ¿no? Porque esa es otra teoría que se maneja. Bueno, ese sí es otro tema, la aparición de Cristo. Es que si hablamos de Cristo, estamos hablando del año 0, ¿no? Sí. Y de ahí los 2000 años. O algunos, por ahí hay evidencias que dice, pues, Cristo para el año 0 ya tenía 4 años, ¿no? Entonces no nació el año 0. Pero para el cristianismo se presupone, pues, que Cristo, pero antes del año 0, ¿había hombres? Sí había. Está toda la cultura griega. Ahí está. Ya existió Platón, Aristóteles, 300 años, Tales de Mileto, 500 años, Pitágoras y pensadores y filósofos, y existía, pues, la escritura, y había incluso filosofía. Antes de eso existió, para ese momento ya existió la escritura, y antes de eso, ¿qué cosa existió? Ya existió como 5.000, 10.000 años atrás la agricultura. Antes de eso, ¿qué cosa? El descubrimiento del fuego. Existió el Homo sapiens, que tiene algo de 350.000 años atrás. Atrás de eso, ¿qué cosa existió? El Homo erectus, el Homo habilis, Ahí está. el Australopithecus. Yo aún tengo esa postura
quizá muchos, al igual que muchos, que a través de la religión, ¿no? Que la humanidad ha sido creada. Quiero concretar eso, doctor, o sea, los diferentes conceptos o las diferentes teorías que vienen para abordar con las demás dudas que vamos a tener, ¿no? Con respecto a esto del origen del hombre. Claro, sobre esto viene pues la filosofía y la polémica, ¿no? De que, ¿cuál es el origen del hombre? ¿Su origen es evolutivo o viene de un proceso de creación? Y esa es una explicación que cada uno tiene que encontrarla, ¿no? Y explicarla y el por qué explica, el por qué. Entonces, la gran mayoría, como usted dice, y aporta, dice, porque nosotros somos suficientes, somos hijos de Dios. Todo lo que aquí nos rodea es voluntad, es la creación del creación divino divina. superior, sí. Y tiene su sustento, tiene la gente que lo escribe y lo respalda, lo pregona y tiene fe, magnífico. Pero por otro lado tenemos las evidencias científicas, que este es un ser humano resultado de un largo proceso evolutivo. O sea, de un animal, un ser humano. Claro, el ser humano es un animal, solo que es un animal que tiene la capacidad de pensar. Si nosotros nos sacamos un ADN, 99% tenemos de similitud con los monos, con un chimpancé. 99% de similitud biológica. Yo digo lamentablemente, genética. sí. Solo que este ser humano ha encontrado pues rutas distintas de evolución y hace millones de años. Eso no significa para nada que los monos actuales en algún momento van a evolucionar y se van a convertir en hombres. No. Han seguido rutas distintas de evolución. Por un lado, este ser hombre, este Homo sapiens, y por otro lado, pues los monos. Probablemente también los monos siguen evolucionando, pero tal vez para ser monos, pero no para ser humanos. El humano sigue evolucionando para ser más humano. Claro, más inteligente, ahí está logrando, ¿no? Pero doctor, allí, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y el animal desde la razón filosófica? Ese es otro tema, ¿no? Entonces, la gran diferencia está en que este ser, para mí, en primer lugar es un ser social. Y como resultado de su proceso de socialización, ha ido generando pensamiento, razón, inteligencia. Porque otra cosa es decir que lo que le distingue a este ser es su ser pensante. Pero para mí, lo primordial antes que pensar es su proceso de socialización. O sea, primero el hombre no piensa, primero se socializa. Primero el hombre no percibe, aprende a percibir. ¿Y de quién aprende a percibir? De la sociedad, de sus relaciones sociales. Si no, pues van a ver, digamos, un infante de 2 años no sabe, o de año y medio, o 6 meses, ya comienza a participar de la mesa como esta, del almuerzo, no sabe qué es el ají, pero le llama la atención pues el platito, el pirix de color rojito, y usted como mamá le dice, no, ese es ají, ese pica. ¿Cómo usted le explicaría qué es picante? Que arde la boquita, que no sé. ¿Cómo lo explicaría? No puede explicarlo. Pero ese infante, el niñito, la niña tiene esa curiosidad. Quizá de probarlo, ¿no? Claro, y dentro de esos mete la mano y lo primero que hace pues es llevarlo a la boca. Y estando en la boca, siente pues lo que es el ají. Y comienza a desesperarse. Y yo sé porque eso ha pasado pues con mis hijos.
Se desespera y mamá se desespera. Y recuerdo que mi esposo lo llevaba, la lavaba la boquita, le ponía la boca de azúcar, para que le pase. Y le dice, ese es ají. Ahora, Y ¿quieres más aprende. ají? Entonces te estoy diciendo, percepción. Según la ciencia y la psicología, percibir qué cosas, dar significado a las cosas que miramos, tocamos, o leemos, gustamos, en este caso ají, dar significado. Entonces, ese significado, ¿cómo ha logrado encontrarlo y apercibirlo ese menor? No vino con ese conocimiento, lo aprendió del proceso de socialización. Sí. Entonces, es por eso cuando mi explicación está ahí, ¿no? La diferencia entre el hombre y el animal es que primero este ser humano es un ser social y resultado de su proceso de socialización ha ido pues construyendo y generando percepción, pensamiento, razonamiento, inteligencia, sentimientos, motivación, voluntad. Con ello no quiere... Todos esos temas, si bien es cierto, son psicológicos, pero son de origen social. Porque hay gente bien motivada y hay gente bien desmotivada. Porque hay gente con voluntad y otra gente con menos voluntad. Porque son procesos de socialización que le va construyendo y enseñando pues en la vida. Por ahí va mi respuesta. A esa Pero, interrogante. doctor, entonces al respecto, o sea, su postura más se basa en tema de la evolución, evolucionista. Ah, claro, desde luego, pues yo adopto la postura evolucionista del origen del hombre. Y desde luego la teoría científica, ¿no? La postura científica de la filosofía. De acuerdo. Claro, se respeta porque obviamente tenemos diferentes posturas, doctor. Ah, claro, respetamos también Sí, la sí, postura de usted y tal vez de nuestros oyentes, pero estamos aquí para discutir y tal vez para recepcionar pues algunas críticas, preguntas, si es que hubiera el caso. Doctor, creo que esta es la gran pregunta que todos se hacen. ¿Puede el hombre existir sin los demás? Mi respuesta a esa inquietud vas precedida a lo que yo señalé, ¿no? Si para mí el hombre es un ser social, Es obviamente que... es obvio que el hombre no puede existir sin los demás, porque este es un ser que vive dependiendo, que vive pensando, que vive relacionándose en sociedad. No hay otra forma de explicarlo, ni por el simple hecho de que usted tal vez se encierre supuestamente en su habitación y diga, oye, yo tengo aquí mis previsiones y puedo vivir sin los demás. Es inconcebible la existencia independiente de los demás, porque todo esto que aquí nos rodea, como esta mesa, este micrófono, este aparato tecnológico, este celular, es creación de que Es necesario entonces no es la mío, convivencia. sino es mis sentimientos. O sea, no es que existe pues un hombre ermitaño que existe en el cerro y vive solo y caza solo y vive eso, pero aún fuese así, existe ese aprendizaje previo que ha tenido. Es El muy diferente lenguaje. que se haya apartado de una sociedad, Es una una convivencia, porque creo que así por las noticias que se ven, ¿no? Que hay un hombre que en el departamento de Huánuco que vive aislado ya más de 10 años, aproximadamente de 20 años ya vive, pero eso es que se ha apartado de la sociedad con todo el aprendizaje que usted dijo, doctor. Pero ya él viene con toda una carga de aprendizaje previo, ¿no? Claro. La sociedad, primero, es resultado de la socialización. El hombre no nace y aparece pues del pensamiento y Entonces, apareció, por sino ahí- el resultado pues de un sentimiento, Por ahí de un acto ratificamos, sexual, ¿no? Qué sé yo, pues, ¿no? Y desde ahí ya viene, y que al nacer pues no es como el humano no es como el animal, como un becerro nace y a los minutos solito comienza pues a caminar y trasladarse. El humano tiene todo un proceso complejo pues de muchos años de crianza, ¿no? Y es Claro. todo un proceso social, ¿no?
Y no solamente su estructura biológica, su fortaleza, o la forma de sentar, de caminar, etcétera, etcétera. Entonces, somos un ser eminentemente desde sociales. Siempre, en todo ¿no? caso, entonces por ahí adoptamos la teoría evolucionista, el tema de la tribu, ¿no? Que eran pequeños tribus o nómades que se trasladaban, o sea, desde ya había la convivencia. Claro. Desde ya compartía el ser humano con un grupo de personas, en pequeñas aldeas. Charles Darwin decía y se hacía la pregunta, ¿por qué el hombre es hombre? Y se respondía y decía que el hombre es hombre, ¿por qué? Porque ha tenido esa capacidad de poder cazar, de comerse a otras especies más grandes que él, más fuertes que él, más veloces que él, porque este ser humano no es tan grande, incluso nuestros antecesores eran de menor tamaño. Pero cómo este ser pudo enfrentarse a otros seres, a otras inclemencias de la naturaleza, si no era tan fuerte a un mamut, a un elefante, qué sé yo, ¿cómo se enfrentó? Entonces, ¿dónde estaba su secreto? No estaba en su fuerza, ni siquiera en su inteligencia. Su secreto está en que era un ser que vivía en grupo, vivía en sociedad. Claro. O sea, este hombre nunca cazó solo. Cazó pues en grupo, en mancha, en manada, al inicio, a los albores de la humanidad, ¿no? Y para eso ya fue poco a poco empleando instrumentos de trabajo, primero rudimentarios. Fue creando el fuego. El fuego fue un arma de defensa, de enfrentamiento ante todo tipo de animales. Y tuvo la capacidad y la osadía de domesticar al lobo, a los animales. Justo ahí cuando menciona el descubrimiento del fuego, a través de esa teoría de la ciencia, de la evolucionista, ¿no? En todo caso Dios no lo ha creado del todo. Es otra teoría. Entonces ya comienza usted a pensar y a dudar lo que está pensando. Pero, ¿por qué? Porque de pronto pues no apareció, y si no, ¿qué? No tengo los datos exactos, pero ahí está en Sapiens, cuándo descubre el fuego, o sea, cuántos años atrás, cuándo descubre la agricultura, cuándo comienza a generar pues sus construcciones, sus primeras viviendas. El hombre no de pronto apareció pues con fuego, apareció con vivienda, apareció pues con lanza. No, esto es un proceso largo, larguísimo, de miles de años, de cientos de años. O sea, tenía que pasar miles de años para poder pues lograr una conquista. Y te estaba contando de que uno de los secretos del arma de este ser humano era la domesticación, y dentro de ellos domestica a un lobo. El perro no es más que la domesticación de un lobo salvaje que andaba, claro, de diversos tamaños, pues. ¿Y para qué los domestica? Para ayudar a la caza. Imagínate, ¿dónde viene la habilidad del hombre? La inteligencia, ¿no? Pero por la creación de Dios dice que al perro Dios lo ha creado para que sea el fiel compañero, el fiel amigo. O sea, bueno, pues esa es la postura pues, divina, creacionista. Claro, divina. ¿No? Pero doctor, la otra no, pues, ¿no? Sí. Nos vamos a un corte comercial, ¿le parece, doctor? Y retornamos con todo gusto, está interesante la conversación. De las últimas noticias y promociones de Mis Créditos y Ahorros, yo registré y actualicé mis datos en la página de Caja Huancayo, porque además de ello participas en el sorteo de los 45.000 soles. Participar es muy fácil, solo sigue estos 3 simples pasos. Yo ya actualicé mis datos. Hazlo tú también y participa por el gran premio de Caja Huancayo, la Caja del Perú. ¿Buscas especialistas en construcción? El maestro Condori Erea Rogelio les ofrece
acabados, estructuras, enchapados, demoliciones, tarrajeo, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, gasfistería y mucho más. El maestro Condori R. Rogelio a su servicio. Llámenos al número 910-384-037. Es momento de reconocer que somos lo que somos, gracias a la confianza de nuestros más de 117,000 socios cooperativistas. Su respaldo nos ha permitido expandir nuestros servicios financieros en 7 regiones del Perú, con 22 oficinas a nivel nacional y más de 400 colaboradores que brindan apoyo financiero a quienes emprenden proyectos. Siempre cerca de ti, día a día, luchando de la mano para que alcances tus sueños, innovando e implementando nuevos y modernos servicios financieros acorde a tus necesidades y orientados a mejorar tu calidad de vida. Nuestra misión y visión se renuevan para seguir adelante y crecer juntos. Más solventes, más sólidos y con un valeroso patrimonio al servicio de nuestros asociados y de la comunidad. Cooperativa Santa María Magdalena, cooperando contigo. Ya, cualquier cosa. Doctor Fernando, retornando, si bien es cierto, hoy es un tema muy importante esto, y con la finalidad quizá de aclarar, ¿no?, las teorías que la ciudadanía tiene bastante confusa, o generalmente más se inclinan por la religión que por la ciencia o la filosofía, ¿no, doctor? Entonces, partiendo desde ese punto, la siguiente duda o la siguiente pregunta, la curiosidad que tenemos es: con el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿podríamos estar asistiendo a una nueva etapa evolutiva que pueda suceder a futuro? Bueno, primero vamos por partes. Es cierto que la gran mayoría, por lo menos aquí en Latinoamérica, tiene fe, cree pues de que el hombre es resultado de la creación divina de un ser superior, ¿no? Así es. Y parece paradójico, ¿no?, y hasta contradictorio, que esa forma de pensamiento es un altísimo porcentaje aquí en Latinoamérica y en el Perú. Estamos hablando de Latinoamérica, que tal vez llega hasta el 95% de pensamiento. Aunque ahora último, estos últimos años, estas últimas generaciones, parece que está cambiando la mentalidad de los jóvenes, ¿no? Quien habla viene ejerciendo la docencia desde los 19 años, imagínate la parte de la década del 90, ¿no?, a la fecha, ¿no? Han pasado muchísimos años. Y he visto que cómo llegan los chicos a la academia preuniversitaria, a la universidad, con pensamientos cada vez más distintos, y que hoy existe tal vez un poco de porcentaje que comienza a dudar de que el hombre pues proviene de un ser superior, ya viene con otros pensamientos. Eso no lo mirabas hace 10 o hace 20, hace 30 años. Me parece que está cambiando. La realidad de Latinoamérica respecto a la fe y al cristianismo es distinto de la realidad europea, ¿no? Allá hay que entender de que el cristianismo solamente pues tiene tal vez un tercio de la población, y el otro tercio tal vez es islámico, y el otro tercio es otra religión, y tal vez el otro porcentaje tal vez son
ateos, materialistas. Sí, ¿no? sí, diferentes religiones que conducen. Pero aquí en Latinoamérica sí está presente esa postura. Entonces, si hablamos de que el ser humano, este Homo sapiens, es resultado de la evolución de otro ser, que en este caso es el Australopithecus, que existió pues mucho más antes que nosotros, y que este se había extendido también en otras partes de este planeta Tierra, y que el Homo sapiens sí tiene como origen África, pero al final, al expandirse fue poco a poco desplazándolo y sobreponiéndose y extinguiendo al Australopithecus, y este ser, el Homo sapiens, es hoy día el ser que ha triunfado en ese proceso. Hay varias causas pues, que los científicos y los estudiosos de la materia sostienen que esta evolución tal vez fue por violencia, por lucha, pero no tanto así, sino es por enfermedades y otras causas, y al final este es el ser que vio o se fusionó. Está demostrado científicamente que este Homo sapiens tiene un porcentaje de 5%, tal vez más o menos, de genes del Australopithecus. Pero hemos llegado aquí, y la vida que tiene el Homo sapiens en comparación al Australopithecus pues es reciente. Pero ahí donde quiero entrar a tu pregunta. ¿Cómo vemos todo este asunto ya hoy con esto de la inteligencia artificial? Si es todo un proceso de cambio, de evolución. Yo considero que sí. El hombre ha llegado a un momento, si bien es cierto, a desarrollar conocimiento, inteligencia, pero existe, gracias a estos ordenadores, gracias al internet, a la informática, al mundo automatizado, de que existe un aparato que puede hacer hoy igual o mejor que el hombre y resolver problemas. Así es. Sí. Ahorrando más tiempo y más efectividad. Hoy día es fácil para los abogados hacer una demanda o contestar una demanda. O hacer un informe legal. Y es fácil. Apoyado con la inteligencia. Algo que el mismo hombre lo ha creado. Claro, que el mismo hombre lo ha creado, pero hoy día podríamos decir que ya está a la altura de competir con el ser humano. Pero lo ha creado el hombre. Así es. Y ahí viene lo otro, ¿no? Y el peligro de esta humanidad. Ya se está hablando. ¿Acaso no vendría en otros próximos y no tan lejanos? ¿Eh? Porque si hablamos los cientos de miles de años que gobernó el Australopithecus y los 300.000, 250.000 años que apareció el primer Homo sapiens, y hoy día su gobernanza, su liderazgo en esta faz de la Tierra, que no son muchos, ni siquiera llegamos al 500.000 tal vez de años, tal vez se nos vendría a hablar del fin de la existencia de este ser. De la humanidad, doctor. De la humanidad. Creo que ¿Y alguien quién nos decía, ¿no? reemplazaría aquí, no? Creo que alguien decía, la humanidad se va a extinguirse y ya los robots nos van a reemplazar. Decía. Claro, hoy los robots son súbditos de nosotros. Hoy día. Subalternos, claro, de nosotros. Claro, ya podemos es diferente ordenarle y la decirle trabajo, hoy sí. barra, cocina y maneja tal carro, un vehículo. Hoy día obedece al ser humano. Sí, está Pero clarísimo. tanto esto va a avanzar, que no creo que sea muchos años, que también esa misma creación humana. ¿Eso quiere decir que va a haber una nueva era, doctor? Hacia eso Podría estamos haber una yendo. nueva Y era. ahí viene la gran interrogante y el gran miedo, y tal vez pues el ser humano ha creado todo esto y ha creado su propia
su propio fin de su existencia, ¿no? Entonces, ahí viene lo preocupante y tal vez eso lo dejamos pues para más adelante, pero yo en tal caso, respondiendo a tu inquietud, considero que sí, el desarrollo de la inteligencia artificial es uno resultado del hombre. Y que el hombre hasta hoy está tratando, ¿no?, de ponerle freno, de ponerle pues control, por lo menos hasta hoy es pagado, hay límites de su utilización, hay empresas que controlan, y por eso porque usted les accede, hay gratuitos y hay pagados, pero en algún momento usted no cree que esto va a escapar de las manos del hombre. Entonces con ello nos quiere decir que podría haber el fin de la humanidad. O sea, no, hablando de la evolución, así sería, o sea, posiblemente, entre comillas, no como con la teoría de la religión, que va a venir Dios y vamos a irnos al infierno todos, o a haber un fin del mundo, ¿no? Que también eso está pronosticado, y esa es otra teoría, ¿no, doctor? Claro, el otro lado de la moneda, se podría decir. Claro, pues según el cristianismo, pues este mundo terrenal es un mundo de prueba, de fuego, y al momento en que usted se muere, si usted tiene esa fe, ¿no?, se va a ir a donde, a gozar pues la vida eterna en el más allá y al lado de su creador, ¿no?, donde ahí pues no hay dolor, no hay sufrimiento, pero esa es tu fe, ¿no? Y que algún día vendrá pues el juicio final, el apocalipsis, y al final se encontrarán pues un final. Bueno, pues es toda una teoría pues cristiana que tiene sus sustentos, sus defensores, ¿no? Y como le decía, pues el 95% aproximadamente pues aquí en nuestro país piensa así, pero hay otros pensamientos que dicen lo contrario, que no es así. Este es tu propio infierno, este es tu propio cielo, ¿no? También hay otra postura, eso sí, de acuerdo, doctor. Claro, y dentro de ello el existencialismo, ¿no?, que dice, haz de este mundo tu propio cielo y tu propio infierno, ¿no? Y eso tú lo haces haciendo uso de tu libertad. Entonces, este es Jean-Paul Sartre. Sí, bonito mensaje eso, doctor. Claro. Muy bonito, eso sí. Otra pregunta, doctor, que abordaríamos sería, ¿podría considerarse que el ser humano está creado por su propia versión vida o por máquinas? O digamos máquinas inteligentes, repitiendo el papel, no, el papel de Dios creador. Claro, igual, ahí habría que responder desde las dos posturas, ¿no? Claro, uno, usted dice, pues, si cree, tiene fe en la religión, tiene fe en todo su pensamiento, que aquí predomina el cristianismo, pues todo lo que ocurre, usted goza de esta estructura biológica, goza de todas estas capacidades gracias a la voluntad de Dios, ¿no? Gracias a la voluntad de un ser humano, ¿no? Si le pasa algo bueno, gracias a Dios. Le pasa algo malo, también gracias a Dios. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad. Si es algo malo, es una tragedia, es la voluntad de Dios. Es una prueba que el Señor te está poniendo pues en el camino para ver qué tanto es tu fe, tu creencia, ¿no? Esa es una postura. Pero la otra no, lo que decíamos, ¿no? Hace un rato le señalaba que lo que a mí me sucede es resultado de mi propia creación, de mi propio esfuerzo, de mi propio sacrificio, de mis propias acciones, de mi propio uso del ejercicio de mi libertad. Entonces yo soy el que estudio, yo soy el que trabajo, yo soy el que cuido, me cuido a mi familia, preveo no solamente pues económica para su sostenimiento, sino pues tal vez para el fortalecimiento de su salud mental de mi familia, de su salud psicológica, social. Preveo que sean mis hijos profesionales, pero eso lo hago de la entera disposición de mi libre albedrío. Doctora, allí... Y de mi libertad.
Uno de los episodios anteriores que tuvimos mencionamos el tema de la materia. ¿Tendría alguna relación esto de la evolución, la teoría que estamos manejando con la materia? Claro, es cierto que recordamos que aquí hemos hablado del ser de las cosas, ¿no? El ser de las cosas. Claro, es que la materia es todo lo que tiene existencia real independiente de mi conciencia y voluntad. Y el ser humano no es más que la materia más altamente desarrollada. Y esa materia más altamente desarrollada, capaz de desarrollar sociedad y capaz de desarrollar pensamiento. Y dentro de ellos, pues el cerebro es la expresión de la materia. Entonces habría una relación, claro que teoría sí. de evolución. Claro que sí. Y la misma sociedad, ¿qué cosa es? Conjunto de hombres, conjunto de materia. Y la misma vida, decíamos, ¿no? La misma vida, ¿qué cosa es? Una forma de expresión de la materia. Y la muerte también. Porque la muerte existe. La vida existe. ¿Quién da fe de la vida humana? Hoy día la ciencia, el vientre de la madre. ¿Quién da fe de la existencia de la persona humana? No hay que olvidar de que el artículo primero del Código Civil peruano señala pues que la vida humana comienza con la concepción y la persona humana con el nacimiento. Sí, creo que eso es el punto que vamos a llegar ahí a tocar adelante, doctor. Pero entonces, no solo son dos teorías, doctor Fernando, no solo es la teoría que es la religión que manejamos o que adopto yo, y la otra la filosofía, el existencialismo, el evolucionalismo. Ahora, relacionando con la materia. Sobre eso hay una tercera vía. Ahora que recuerdo, hay un padre, Dichardi, que señala, acepta tanta evidencia científica, tanto avance, ¿no? El australopithecus, el Homo sapiens que hablábamos, la secuencia, pues cuando ha ido pues el hombre descubriendo pues el fuego, la agricultura, la rueda, y etcétera, etcétera, ¿no? Es un proceso evolutivo. Y ya que no se puede esto pues tapar, dice, pues, como pretender tapar pues el sol con un dedo, acepta la evolución. Hay toda una postura dentro de la misma, incluso religión cristiana, acepta la evolución. Pero, dice, no, pero ¿quién le dio esa facultad de poder pensar? De ser un hombre inteligente. Ahí está la mano de Dios. O sea, al final. Sí está. Hay un punto que eso no es humano, pues eso es divino. Dice, ¿no? Esa es una tercera vía, ¿no? Acepta la evolución, pero también la creación en un momento dado, ¿no? Pero bueno, pues de todas maneras son discutibles, son teorías, pero al final se reduce pues a una teoría pues creacionista. Bien, doctor, aquí como última pregunta quizá, para abarcar un poquito, para aclarar todo el desarrollo. ¿Qué dilemas éticos y filosóficos surgen al pensar que la conciencia o el pensamiento puede aplicarse artificialmente en sistemas no biológicos? Dilemas éticos. ¿Qué cosa es la ética? Vayamos definiendo qué cosa es la ética. La ética es una rama de la filosofía que busca reflexionar, filosofar, cuestionar, términos amplios, valga la redundancia, filosofar sobre las normas morales. O sea, es la filosofía de la moral. Es la ética. Es por eso que se discute que hay pueblos que han tenido moral, pero no han tenido ética. Hay personas que tienen moral, pero no tienen ética. ¿Por qué? Porque la ética y es un esfuerzo filosófico sobre la moral. ¿Entiende? Entonces, la moral busca, o se entiende a la moral como un conjunto de normas, de reglas de la conducta. ¿Valores? Claro, sustentado en valores, pero que busca reproducir lo que
cree que la sociedad es buena. Ese es moral. O sea, busca reproducir las buenas costumbres. Lo que contraviene a las malas costumbres, ese es inmoral. Moral es no miccionar en la calle, inmoral es hacer, porque está reproduciendo las malas costumbres. Entonces, cuando me preguntas si la ética va regulado a lo que la ciencia aporta, a lo que la ciencia hace, o lo que todo esto, todos estos avances últimos, incluso de la inteligencia artificial, yo pienso que sí, ¿no? Es una cuestión ética, moral, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo yo puedo decir que he escrito un libro y me pongo como autor cuando, sin embargo, el que lo hizo pues es la inteligencia artificial, ¿no? O cómo yo puedo sustentar mi tesis universitaria, no lo hice, uno lo mandé a hacer y lo compré y lo sustento como si fuese mía, cuando claro, me costó pues unos miles de soles. Entonces, ¿dónde está la ética, no? Hasta ahora no está tan regulado, pero queda en el mundo ético, pues. Y que la sanción ética, la sanción moral, es la sanción de tu propia conciencia y de las buenas costumbres, ¿no? Que si yo sé tirar, es inmoral, ha comprado su tesis, o pues lo ha hecho así, ¿no? Con inteligencia artificial. Es una cuestión ética, pero no es ilegal, ¿no? No es ilegal, es antiético. Así es. Es como, bueno, pues si tengo mi esposa y de pronto le engaño, no es delito, digamos, pero es inmoral, ¿no? Sí, definitivamente. Es inmoral, ¿no? Es censurable, pues, y que tal vez el que me sanciona va a ser mi propia conciencia, ¿no? Entonces tal vez me siento mal, ¿no? Caramba, ¿cómo puedo leer? Mis hijos, mis hijas, pero queda ahí en la sanción mía, ¿no? La conciencia que juzga. Que tal vez sea lo otro que la sanción jurídica y legal, y puede ser causa tal vez de una disolución del vínculo matrimonial, ese es otro tema, ¿no? Doctor, y ahora que ya un poquito ya que estaba resaltando en el ámbito jurídico, ¿no? Derecho, el hombre que se desarrolla según la ley, la norma que está reglamentada en nuestro Código Civil, doctor. O sea, ¿cuál es la definición, el origen o cómo, o sea, el estudio que se tiene en el ámbito jurídico? Más que el hombre para el mundo jurídico lo entiende como persona humana. Y esta persona humana es reconocido constitucionalmente, ¿no? Aquí en el Perú, el artículo 1 de la Constitución señala de que la dignidad humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, ¿no? La dignidad humana. Entonces ahí viene el sentido personalista de la orientación, digamos, pues, filosófica de nuestra Constitución. Ahora, en nuestro Código Civil, como decíamos hace un momento, en su artículo 1, de manera expresa la regula y dice, no, la vida humana comienza con la concepción. Es una postura concepcionista de la vida humana, ¿no? Que antes no había y que hoy hay otras posturas, ¿no? Claro. Y que la persona humana se inicia desde el nacimiento. Y que la vida humana es sujeto de derechos para todo aquello que le favorece, ¿no? Y el único que le favorece a la vida humana, o sea, concebido en tu vientre, es la vida. Los derechos patrimoniales queda exento a que éste nazca vivo. Algo por ahí dice el artículo 1 del Código Civil, ¿no? O sea, tus derechos patrimoniales, o sea, tu derecho pues al patrimonio que tus padres te están dejando, tienes pues, no sé, derecho a la casa, al edificio, a la cuenta. Allí, doctor, sería el derecho a la vida. Del concebido. Del concebido. Del concebido. Tiene derecho a la vida desde su concepción. Pero
religioso ahí, doctor? No, yo pienso que eso más bien es científico. Yo adopto, bueno, relaciono con el ámbito religioso en el sentido de que, ¿qué pasa cuando uno aborta? Hay un delito, has pecado, ¿no? Entonces por allí la norma, bueno, aquí protege, ¿no?, el derecho a la vida del concebido. Entonces no es una adopción un poco más inclinado quizá a la teoría religiosa. No, más bien yo pienso que es una postura científica, porque no hay que olvidar que el Código Civil peruano es de 1984. Sí. Y ya ahí había pues teorías, la ciencia había avanzado pues de comprender que la concepción es el punto de partida de la vida humana, y concepción no es más que la unión o la fusión pues del gameto masculino con el femenino, ¿no? Óvulo y espermatozoide. Desde ese momento que se fusionó, comienza la vida humana, y por lo tanto ya es sujeto de derechos, ¿sí? Ya es sujeto de derecho. Y ahora este sujeto de derecho solo tiene un derecho, ¿y cuál es? A la vida, nada más. Sus derechos patrimoniales, como derecho pues a la casa, a la cuenta bancaria a través del padre, queda exento de que éste nazca vivo. Si nace muerto no tiene derecho. Así es. Es lo que dice. Entonces, eso más que ser una cuestión religiosa cristiana, es una situación científica, yo pienso, no tiene nada que ver ahí la religiosidad, ¿no? Es más científico que cristiano, ¿no?, que religioso, ¿no? Es lo que la ciencia hasta hoy abarca. Aunque hay otras posturas que dicen, si es concebido tiene derecho a la vida, y otros dicen, pero ¿qué pasa que si esa concepción pues no logra anidarse en el útero de la madre? La anidación ya es ese proceso en que recorre pues las trompas de falopio y tiene que echar raíces en el útero, y ahí desarrollar el resto pues de los 8 meses y medio aproximadamente, y pasar toda su etapa prenatal, fetal, etc. Entonces, ahí se iniciaría la vida. Es por eso que algunos estados, incluso todo ese proceso de la anidación y que todo ese tiempo, las primeras semanas, no lo considera como procesos abortivos. El aborto en nuestro país está prohibido en todas sus formas, pero hay otros estados que no, 8, 10, 12 semanas, aquí vecinos nomás, en Bolivia, hasta las 12 semanas no lo considera un aborto. Claro, haciendo una legislación comparada. Sí. Pero aquí en nuestro país eso sí es delictivo. No se considera un aborto. Pero eso no es pero para otras legislaciones, por si acaso, ¿no? Aquí pues usted ha atentado contra la vida, tiene derecho a la vida desde la concepción. Pero adoptando el tema del cristianismo, como usted lo dice el doctor, o sea, desde la primera concepción ya es un delito, un pecado, ya. Es delito, pero también puede ser inmoral y puede ser pecado, como usted dice. Si es que cree pues en la religión y su fe cristiana, católica, no sé, pues tantas religiones que hay, también es un pecado. Ya usted tiene que rendirle pues cuentas a su creador, a su Dios, ¿no? Sí. Interesante, y sobre eso hay bastante para hablar, y a ver si por ahí pues podemos implementar el ser ya jurídico, el ser de la persona humana, ¿no? Y el fin también de la persona humana, porque el fin de la persona humana concluye con la muerte. Considero que es un tema muy amplio, doctor, para poder abordar, y esto que es un tema, creo que solamente se está tocándose el origen del hombre nada más, que son varias teorías en realidad, ¿no? Entonces, básicamente 3 teorías: el creacionismo, el evolucionismo y la postura pues mixta, que digamos, ¿no? Doctor, ahí al respecto, quizá con palabras así en concreto, algo que nos pueda decir al público que escucha, la gente que quizá tiene ciertas dudas y quisiera aclarar al respecto. Solo tal vez para terminar este capítulo del origen del hombre en esta versión primera que tenemos del podcast del ser, la primera temporada del ser del hombre, viene una más, me dicen, la producción que nos asesora, el ser de la muerte.
A ver si Sí, hablamos de la la muerte. próxima semana que La vamos a próxima semana tocar de la eso. muerte, ¿no? A ver si hablamos algo de la muerte. Tal vez ideas, ¿no? O alguien quiere acompañarnos tal vez en este set, con todo gusto, ¿no? Hablar de la muerte, porque es una de las grandes preocupaciones del ser Sí, humano, doctor, la muerte, ¿no? alguien, quizá un tema muy importante que vamos a abordar la siguiente semana y que nos pueda acompañar, será factible dejar el número de celular así para que se puedan comunicarse, ¿no? Claro. Ujú. Pero en tal caso, terminándote es tu pregunta, yo considero que una de las grandes tareas que el ser humano, tú, yo y todos los que nos escuchan, que debemos resolver tareas de la vida, tareas de la existencia del hombre, tu existencia como ser existencial, es resolver esto. ¿Cuál es el origen del hombre? Su proveniente. ¿De dónde vengo? En palabras ¿No es sencillas, ¿de cierto? dónde vengo? Y eso pues sí o sí se tiene que responder haciendo filosofía. Así es. Y ahí viene el gran vacío pues de nuestra escuela, de estos centros de formación académica, educativa de nuestro país, que incluso ya no se enseña filosofía pues ni en la primaria, peor, ya no se enseña en la secundaria, peor pues en la primaria, ¿no? Lamentablemente se ha perdido. Y eso. también incluso en la universidad. Así es. Ya no es un curso prioritario que digamos en las facultades. Tal vez en algunas facultades de ciencias sociales todavía habrá por ahí un cursito de filosofía, pero así para tratar el origen del hombre, el tema del hombre, no hay, ¿no? Se han desterrado. Incluso quien enseña en una facultad de Derecho de una universidad, no existe un curso de Lo filosofía. corroboro, Y doctor. urgente habría que tal vez volver a implantar cursos de filosofía. De acuerdo con usted, doctor Fernando Jaro Vivas, y siempre agradeciéndole, ¿no?, que cada tema que abordamos es un tema muy interesante y muy amplio para desarrollar y poder hacer llegar a nuestro público, sea estudiantes, ciudadanos en general, la verdad, doctor? Sí, claro, para todos son temas amplios que queremos generar aquí un poco de debate, de docencia, y que le ayudamos a resolver esa tarea, bueno, de cuál es el Sí. origen, o qué es el hombre, como alguna vez lo hemos visto, qué es el hombre, o qué es la materia, ¿no? Si el tiempo, el espacio, la luz, eso no es materia, en una oportunidad ya lo hemos debatido aquí, con todo gusto estamos pues para poder aclarar estos temas. Sí, Muchas doctor gracias. Fernando. Sí, con eso agradecerle que a la siguiente seguimos todavía con la primera temporada, que vamos a terminar con esto del Ser de la muerte. del hombre, y va a ser un tema muy interesante porque también con el doctor Miguel Paucar Castellanos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima.